Red Dead Redemption 2 es uno de los videojuegos más realistas y bonitos que existen, pero también esconde un lado mucho más oscuro. A lo largo del mapa, Rockstar dejó señales de muerte, rituales, crímenes sin resolver y secretos que, si no prestas atención, podrías pasar por alto. Algunos son tan perturbadores que ni siquiera parecen ser parte de un juego de vaqueros, desde pozos malditos y sectas suicidas hasta criminales deformes que viven entre cadáveres. Hoy te voy a mostrar 7 lugares perturbadores que Rockstar escondió en Red Dead Redemption 2 y créeme, el último te va a dejar pensando. Lo alto de una montaña nevada, lejos de cualquier pueblo o camino importante, hay una cabaña que no parece tener nada extraño hasta que entramos. Lo primero que miramos es un desastre: cuerpos calcinados, vísceras esparcidas y humo que sigue saliendo desde el centro de la habitación. En el centro de la sala el suelo está completamente destrozado. Al acercarte verás un cráter pequeño pero humeante y justo ahí un fragmento de meteorito. Todo apunta a que un meteorito cayó directamente sobre la cabaña mientras sus ocupantes estaban cenando. La explosión fue tan potente que los mató al instante y dejó el interior como una escena de película de terror. En medio del bosque, escondido entre los árboles retorcidos, se encuentra uno de los altares más perturbadores de todo Red Dead Redemption 2. Desde lejos parece una simple cabaña abandonada, pero al acercarte la atmósfera cambia. Parecen huesos de humanos y animales que parece ser que estuvieron aquí en contra de su voluntad. También aparecen frascos con sustancias raras y veladoras encendidas, y una olla con un líquido negro que huele a algo que jamás debió existir. Y por si fuera poco, hay un cuervo que te observa fijamente como si estuviera esperando que hagas algo. Si decides beber ese líquido, Arthur quedará completamente inconsciente y despertarás en otra parte del bosque. Pero, ¿quién te movió? ¿Qué pasó mientras dormíamos? La música perturbadora, los rituales y ese cuervo inmóvil hacen pensar que eso no fue un simple desmayo, sino una advertencia. A simple vista, esta casa cerca del rancho Esmeralda parece una propiedad cualquiera, pero cuando comienzas a explorar todo se vuelve muy incómodo. Justo antes de llegar hay un pozo. Al asomarte parece vacío, pero si prestas atención verás marcas en la pared, 64 líneas, una por cada día que alguien estuvo encerrado ahí abajo. ¿Quién fue? Una teoría muy fuerte se dice que se trataba de un esclavo, y esta teoría cobra más sentido cuando llegamos a la casa y encontramos una nota que confirma que ahí operaba un traficante de esclavos. Y lo peor viene cuando logramos entrar a la casa. En la sala hay una puerta en el suelo que lleva a un sótano oculto, donde hay ropa vieja, latas vacías y en los pilares, cadenas. Todo apunta a que alguien fue mantenido prisionero por semanas, quizá una, dos o más personas. Y si las marcas en el pozo no eran suficientes, el sótano lo confirma todo. En medio del bosque hay una cabaña que parece sacada de un cuento de hadas, ordenada, bien cuidada y hasta acogedora, pero lo que hay dentro es todo lo contrario. Al entrar, el aire se vuelve denso y oscuro, la cocina está llena de humo y en el suelo están los cuerpos sin vida de una familia entera. Todo indica que estaban cenando cuando ocurrió una fuga de gas y nadie logró escapar. Sus cuerpos están aún ahí, pálidos y en la misma posición en la que cayeron. Incluso se puede ver un niño abrazando su peluche y una mano colgando desde el ático. No se trata de un crimen ni de una emboscada, fue una tragedia silenciosa. Una escena triste, realista y muy perturbadora, porque esto sí podría pasar en la vida real. En medio del bosque de Taltree se encuentra una de las escenas más macabras de todo el juego: una fosa común con más de una docena de cuerpos apilados. Todos usan el mismo uniforme y pertenecían al equipo de atletismo de Blackwater.
Algunos tienen bolsas en la cabeza, otros cuerpos mutilados y lo más inquietante, una roca cercana tiene una pierna y dos brazos que forman claramente la letra B como si fuera una firma macabra. La historia no queda ahí. En el periódico del juego se menciona que el equipo salió a correr como parte de su entrenamiento y nunca regresaron. Lo peor es que hay quienes creen que Rockstar se inspiró en una tragedia real, la masacre de Táchira, ocurrida en Venezuela en 1980, donde un grupo de atletas también fue asesinado brutalmente. Fue un homenaje o una crítica encubierta, sea lo que sea, esta escena es imposible de olvidar. En una cabaña aislada, escondida en lo más profundo del bosque cerca del rancho Esmeralda, encontramos una de las escenas más escalofriantes del juego. Un grupo de personas yace muerto, vestidos con mantas verdes, acostados en posición de ritual como si hubieran estado esperando algo. Y lo más inquietante es el altar en el centro de la sala, lleno de velas, restos humanos, símbolos raros y una extraña carta. Según esta carta, pertenecían a una secta llamada Heaven Gate, convencidos de que serían llevados por seres del otro mundo. Lo más perturbador es que si regresamos a la cabaña a las 2 de la mañana, aparece un ovni flotando sobre el techo, emitiendo una luz verde y pareciera que vino por las almas de esta secta, como lo dice en la carta. Esto es una clara referencia a las sectas reales como la de 1997 en San Diego, donde se quitaron la vida más de 50 personas esperando a ser llevados por una nave que venía detrás del cometa Hale-Bopp. Este lugar en Red Dead no solamente es oscuro, sino que también es verdaderamente inquietante porque deja una pregunta en el aire. ¿Y si en el viejo oeste ya nos estaban observando desde las estrellas? Si creías que el Red Dead Redemption 2 era solo disparos y vaqueros, piénsalo dos veces, porque en las montañas de Roanoke Ridge, al norte de Ansburg, se encuentra un grupo que parece salido directamente de una pesadilla. Se trata de los Murphy Bros. Esta no es solo una banda criminal, sino que es salvaje, tribal y enfermiza. Viven alejados de la civilización en cavernas húmedas o minas antiguas, rodeados de cadáveres colgados, huesos humanos, rituales extraños y chozas hechas con restos humanos. Si te acercas, oirás sus gruñidos y hasta risas distorsionadas y susurros ininteligibles. Y en la entrada de su cueva principal, que parece sacado de una película de horror psicológico, puedes encontrar una mujer cautiva, aterrada y amarrada y con signos de abuso físico. Los Murphy no solo matan, torturan, cazan y deforman. Algunos incluso muestran rostros desfigurados, lo cual ha generado teorías de que podrían ser un producto de incesto o enfermedades degenerativas. Este grupo ha sido comparado por muchos jugadores con el mito real de Sawney Pin, una leyenda escocesa sobre una familia de más de 40 personas que vivían en cuevas, mataban y comían humanos. Rockstar parece haber llevado esta historia a América, creando su versión aún más aterradora, y lo más inquietante es que no tienen motivación política ni buscan dinero, lo suyo es puro sadismo. Si visitas esta zona en la noche, los gritos, las risas dementes y los cadáveres te harán dudar si estás jugando un western o un survival horror. Y estos fueron los 7 lugares más perturbadores que se esconden en Red Dead Redemption 2, un juego donde el verdadero terror no siempre viene de fantasmas o monstruos, sino de las historias que Rockstar dejó enterradas esperando ser descubiertas. ¿Cuál de todos estos lugares te pareció más inquietante y ya conocías alguno o te atreverás a explorarlo por tu cuenta? Si te gustó el video, no olvides dejar like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para una segunda parte. Así que nos vemos en un próximo video de Red Dead Redemption 2.